Elegido ancla tu espíritu a lo que estoy a punto de decir ahora mismo. Esa inquietud en tu pecho, la que no tiene explicación lógica, no la descarte. El enemigo está trabajando horas extra esta semana. Por una sola razón sabe hacia dónde Dios te está reposicionando. Todo termina aquí. La confusión sobre por qué nada encaja ya. La desconexión, la silenciosa sensación de que algo está siendo retirado de tus manos. Pero escucha esto con claridad, no está terminando por casualidad. Está terminando por lo que has estado cargando y por cómo lo has cargado. Piensa en ese momento de esta semana en el que miraste tu vida, las relaciones, el entorno, la rutina, y algo dentro de ti se quedó en silencio. No estabas triste, no estabas enfadado, solo en silencio, como una puerta que se cierra suavemente. Pensaste que algo andaba mal contigo. No lo sabías entonces, pero ese silencio era discernimiento. Esa quietud era Dios trazando un límite alrededor de tu futuro sin pedirte permiso. No te perdiste, estabas echando raíces. No encontraste este mensaje por accidente. No fue el algoritmo el que te trajo hasta aquí. Fue Dios. Esta es una cita divina programada antes de la fundación del mundo. No estás atravesando un martes cualquiera. Estás de pie en un umbral. Quédate hasta la última palabra de este mensaje, porque en los próximos minutos voy a entregarte el veredicto exacto que explica por qué tu espíritu ha estado inquieto. Voy a guiarte a través de la auditoría divina de esta temporada para que veas con precisión qué está retirando Dios y por qué no puede permitir que permanezcas donde estás. Y al final te daré la declaración que sella este realineamiento y silencia la voz que te dice que algo anda mal contigo. No te vayas ahora. Tu yo del futuro te está suplicando que te quedes, porque si te marchas antes del veredicto, regresarás a una temporada destinada a traer claridad, cargando aún la confusión. Sé cómo se han sentido las últimas 72 horas. La atmósfera no solo ha estado en silencio, ha sido diferente, como si algo hubiera cambiado y nadie te hubiera avisado. Quizá esta semana estabas en medio de una conversación con un amigo, un compañero de trabajo, alguien a quien conoces desde hace años, y lo sentiste. Esa distancia no porque haya ocurrido algo concreto, no porque alguien dijera algo inapropiado, sino una sensación lenta e innegable de que esa persona ya no encaja hacia donde te diriges. O quizá te despertaste a las 3 de la madrugada con el corazón pesado, no roto, no en pánico, solo pesado mirando el techo, repasando tu vida como si hicieras inventario, sintiendo que algo está terminando, pero sin poder ponerle nombre. Te sientes suspendido como si estuvieras en el espacio entre la vida que construiste y la vida a la que realmente fuiste llamado. Y en esa suspensión el enemigo ha comenzado a susurrar una mentira muy específica. Escucha tus pensamientos ahora mismo. Te está diciendo que todo se está moviendo porque hiciste algo mal. Está reproduciendo ese momento en que te alejaste de una relación. Ese momento en que dejaste de presentarte como antes. Ese instante en que permitiste que la distancia creciera y no luchaste por cerrarla. El acusador te está diciendo que esta inquietud es consecuencia de tu fracaso, que interrumpiste algo sagrado, que te apartaste de algo que Dios había puesto en tu vida y ahora estás experimentando la retirada del favor divino. Pero necesitas escuchar lo que realmente dice la Escritura sobre este momento. Isaías 43:19 declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la percibís? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Escucha esa promesa. Estoy haciendo algo nuevo, no continuando lo viejo, no reparando lo anterior, haciendo algo completamente nuevo. Las personas que se están desvaneciendo no lo hacen porque les hayas fallado. Las puertas que se están cerrando no se cierran porque te hayas descalificado. Los entornos que ya no encajan no son demasiado pequeños porque haya algo defectuoso en ti. Son demasiado pequeños porque Dios te ha estado expandiendo para una asignación que esos espacios nunca fueron diseñados para sostener. No estás en declive, estás en transición. La pesadez que sientes no es el peso del castigo, es el peso de la aceleración. Es la presión de una vida que está siendo impulsada hacia adelante más rápido de lo que tu mente ha tenido tiempo de procesar. Miraste lo que se desvanecía y lo llamaste pérdida. Miraste la inquietud y la llamaste confusión.
Miraste el distanciamiento y lo llamaste fracaso. Pero permíteme reformular tu realidad. Ahora mismo eso no es pérdida. Es selección. Dios no te está quitando cosas. Está seleccionando lo que está cualificado para acompañarte en tu próxima temporada. Y gran parte de lo que tenía sentido en tu capítulo anterior no tiene autorización para el lugar al que te diriges. La inquietud que no sabes explicar no es enfermedad espiritual, es visión espiritual. Tu espíritu ya ve el realineamiento que tu mente aún no ha aceptado. No estás roto, estás siendo reconstruido para algo que todavía no existe. Dios no revela cosas por casualidad. Si este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, el plano del elegido fue escrito para este momento exacto de tu camino. 8 capítulos que descifran por qué tu vida se desarrolló como lo hizo y qué es lo que Dios está activando ahora. Escucha la versión completa en audiolibro cuando quieras y recibe, activando tu manto profético, una guía adicional para aquellos a quienes Dios está levantando como voces proféticas en esta generación. El enlace está en el primer comentario fijado, pero no permanecerá allí para siempre. Ahora permíteme mostrarte lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie de todo lo que has estado sintiendo. Vamos a correr el velo e iluminar las fuerzas invisibles y las orquestaciones divinas que han estado obrando en silencio en las cámaras profundas de tu alma. No es simple coincidencia ni caos aleatorio. Existe una arquitectura sagrada en el camino de cada alma elegida para un propósito superior, un diseño deliberado trazado por el maestro constructor del universo. Hay un patrón que atraviesa la vida de cada persona que Dios ha escogido para algo significativo, y casi nunca se reconoce mientras está ocurriendo. Es como los engranajes intrincados de un reloj celestial moviéndose con precisión en la oscuridad. Su propósito final solo se revela cuando el gran diseño está completo. Es como una sinfonía no escrita de la vida espiritual, donde los momentos de discordia y disonancia preceden a las armonías más profundas. Cuando estás en medio de ello, envuelto en la niebla de la incertidumbre y el ruido del cambio, se siente más como demolición que como construcción. Parece interrupción, no dirección divina. Solo se comprende en retrospectiva, cuando la confusión se disipa, cuando la transición termina, cuando la persona que está al otro lado del desierto mira atrás y finalmente nombra lo que Dios estaba haciendo. Es entonces, y muchas veces solo entonces, cuando el tapiz de la gracia y la sabiduría divina se vuelve visible revelando hilos de sentido donde antes solo parecían nudos y enredos. Pero tú no vas a esperar hasta estar al otro lado. Vas a verlo ahora en medio del proceso. Porque esa es la diferencia entre quien simplemente sobrevive a una transición, soportando la tormenta con los dientes apretados y el espíritu agotado, y quien coopera con ella alineando su voluntad con la corriente divina y reconociendo la mano de Dios, incluso cuando se siente como un peso que presiona con fuerza. Cooperar es convertirse en co-creador con lo divino, participar activamente en tu propio despliegue en lugar de soportarlo pasivamente. Es encontrar el ritmo del cielo en medio del caos de la tierra. Esto es lo que nadie te dice sobre el realineamiento divino. No se siente como un ascenso cuando está ocurriendo. Se siente como duelo, como el deshilacharse lento y silencioso de todo lo que construiste con tanto esfuerzo. Imagina un majestuoso barco siendo reacondicionado en un dique seco. Desde fuera podría parecer desmantelado, despojado de su antigua gloria, con sus mecanismos internos expuestos. Sin embargo, ese desmontaje doloroso es precisamente lo que lo prepara para un viaje más grande para aguas más profundas y costas más lejanas. Tu vida cuidadosamente edificada como ese barco está siendo despojada no para destruirla, sino para un propósito mayor. Este deshacer no es señal de fracaso, sino prueba de que has superado los límites de tu temporada anterior. Y lo más desconcertante es que no tiene que ocurrir nada catastrófico para que lo sientas. No siempre hay un terremoto repentino ni una tormenta visible. A menudo es un cambio sutil, un murmullo bajo la superficie de tu existencia. El suelo comienza a sentirse distinto bajo tus pies, como si la misma tierra hubiera cambiado su composición, menos firme, menos familiar. Las conversaciones que antes te llenaban de energía, inspiración y sentido de pertenencia, empiezan a vaciarte por dentro, dejándote extrañamente hueco, como ecos en un salón inmenso y vacío. Los entornos que antes sentías como hogar
como una manta cálida envolviendo tu alma, comienzan a sentirse como espacios prestados, alojamientos temporales donde ya no perteneces realmente. Te conviertes en un transeúnte en tu propia vida, un visitante en lugares donde antes estaban tus raíces más profundas. Caminas cargando esta sensación sin nombre, este dolor sordo y persistente, como un miembro fantasma espiritual de lo que fue preguntándote por qué no puedes simplemente agradecer lo que tienes y al mismo tiempo sentir con cada fibra de tu ser que lo que tienes ya no es lo que necesitas. Esto no es falta de gratitud, es una profunda resonancia interior con un llamado divino. Es el equivalente espiritual de una semilla que ha superado el tamaño de su maceta, sintiendo el impulso insistente de romper sus límites y buscar un cielo más amplio. Esa tensión no es ingratitud. Esa tensión es vocación. Es el susurro de tu asignación divina, el murmullo de tu verdadero yo, intentando emerger del capullo de tu antigua identidad. Es el Espíritu Santo agitándose dentro de ti, creando una inconformidad santa destinada a impulsarte hacia el propósito mismo para el que fuiste creado. Piensa en Moisés frente a la zarza ardiente. Un hombre que había huido de su destino, un príncipe de Egipto, convertido en humilde pastor. Pasó 40 años en el desierto construyendo una vida completamente distinta de aquella para la que había nacido. 40 años es toda una vida. Se había acomodado. Había construido una versión de sí mismo que encajaba en el paisaje del desierto, un papel manejable, predecible y seguro. No era infeliz. Había encontrado algo que funcionaba, una rutina cómoda, una existencia tranquila, lejos del bullicio y las expectativas de la corte del faraón. Había edificado una vida que le ofrecía cierta paz, un refugio frente a su pasado. Y entonces Dios interrumpió lo que funcionaba con algo que ardía sin consumirse. Una zarza en llamas intacta de manera milagrosa. Un símbolo de presencia divina que desafiaba las leyes naturales. No fue una invitación suave, fue un llamado ardiente e innegable. Y lo primero que dijo Moisés no fue sí, sino ¿quién soy yo? No fue un acto de rebeldía, sino una profunda crisis de identidad. La versión cómoda que había construido en Madián quedó de pronto insuficiente, desmoronada ante el encuentro con lo santo. Su antiguo yo, el que mató a un egipcio, ya no era relevante. El yo pastor resultaba demasiado pequeño. Estaba siendo llamado a una identidad que había olvidado, una que parecía abrumadora e imposible. Porque toda transición divina comienza con una ruptura de identidad antes de desembocar en claridad de identidad. Es el molde antiguo rompiéndose para que pueda surgir la nueva forma diseñada por Dios. Lo que estás sintiendo ahora, ese deshilacharse silencioso de quien creías ser y hacia dónde pensabas ir, la incomodidad de una identidad que se estira más allá de sus límites anteriores, no es la destrucción de tu identidad. Es el inicio de su verdadera definición. Una versión más auténtica, más poderosa y más alineada con lo que Dios siempre quiso que fueras. Es el desprendimiento de capas acumuladas por las circunstancias y las expectativas humanas, revelando el oro que estaba debajo. Pero aquí es donde todo se profundiza, y esta es la parte que muchos no están preparados para recibir porque desafía la base misma de su sensación de seguridad. Muchos aceptan los cambios externos, relaciones que cambian, oportunidades que se disuelven, pero pocos están preparados para la excavación interna que Dios realmente está llevando a cabo. Lo que Dios está removiendo ahora de tu vida no son principalmente las relaciones, los entornos o las oportunidades que ya no encajan. Esas son manifestaciones superficiales, síntomas visibles de una obra más profunda. Son hojas que caen de un árbol mientras el verdadero trabajo ocurre en la raíz. Lo que Dios está removiendo en realidad es la versión de ti que necesitaba esas cosas para sentirse seguro, valorado, completo. No solo está despejando tu entorno, está desmantelando el andamiaje que construiste alrededor de una versión más pequeña de ti mismo, ese complejo sistema de validación externa, pertenencia condicionada y limitaciones autoimpuestas. Y si eres sincero, ese andamiaje se ha convertido en lo que llamabas tu fundamento. Confundiste apoyos temporales con roca eterna. Pensaste que las estructuras que te sostuvieron en una temporada eran las mismas que debían sostenerte, siempre creyendo que las muletas de ayer serían las columnas firmes del mañana. Pero Dios, en su precisión incansable,
y su compromiso inquebrantable con tu llamado más alto se niega a permitir que lleves un andamio temporal a una asignación permanente. Él sabe que la verdadera fortaleza nace desde dentro, no de apoyos externos. Te está preparando para una construcción monumental, una vida edificada sobre sus promesas, no sobre el frágil marco de expectativas humanas o circunstancias pasajeras. Está revelando la magnífica estructura de tu verdadero ser que solo puede sostenerse cuando los soportes temporales son retirados. Aquí comienza la confrontación real, donde las ilusiones cómodas ceden ante verdades incómodas. Y necesito que sigas leyendo, porque lo que viene a continuación es la clave que rompe el ciclo que ha mantenido a muchos elegidos, dando vueltas a la misma montaña durante años. Esta es la llave que abre la puerta de tu liberación. La verdad que te libera de los patrones repetitivos que te han mantenido cautivo. Sin esta comprensión corres el riesgo de repetir las mismas lecciones, vivir los mismos dolores y sentir la misma frustrante sensación de estancamiento, siempre al borde del avance, pero sin cruzar el umbral. Esta revelación es el mapa que te saca del desierto de la repetición y te conduce a la tierra prometida del progreso. La razón por la que sigues regresando a lo que Dios está cerrando no es desobediencia. Es que aún no has hecho duelo por la versión de ti que vivía allí aquella, cuya historia estaba entrelazada con esa realidad que ahora se desvanece. Intentas avanzar mientras lloras a alguien a quien nunca te diste permiso de despedir. Llevas un dolor no reconocido por una parte de ti que está siendo liberada, tu antiguo yo. El que necesitaba esa relación para sentirse valorado, para llenar un vacío interior, para afirmar su dignidad. El que necesitaba ese entorno para sentirse visible, para experimentar pertenencia y propósito. El que necesitaba ese rol para sentirse importante, para definir su identidad y sostener su sentido de sí mismo. Esa versión de ti merecía ser honrada, reconocida y despedida con amor antes de soltarla por completo. Es como despedirse de un amigo querido. No te irías sin decir una palabra. Y como nadie te enseñó que el duelo es una parte legítima, vital y sagrada de la transición, un rito necesario en el camino de la transformación, has interpretado tu tristeza como una señal de error, como si fuera una debilidad. Has confundido tu duelo con resistencia, creyendo que luchas contra la voluntad de Dios cuando en realidad es reverencia. Una respuesta humana profunda y natural ante el cierre de un capítulo significativo. Es la forma en que el alma procesa el cambio, reconoce lo que fue antes de abrazar lo que vendrá. No estás fracasando en la transición. Eres humano dentro de ella. Y tu humanidad en este momento demuestra la profundidad de tu alma y la importancia de lo que estás soltando. Date permiso para sentir, procesar y sanar. Esto nos lleva a algo que muchos pasan por alto, una distinción sutil pero crucial que puede transformar tu manera de responder a los vientos del cambio. Hay una diferencia entre lo que Dios está cerrando y lo que el enemigo intenta robar. Y debes aprender a distinguirlo porque en el momento pueden sentirse iguales. Ambos implican pérdida, un vacío donde algo existía. Esa similitud superficial dificulta el discernimiento, pero su huella espiritual es distinta. Cuando Dios cierra algo, hay una cualidad particular, una finalidad serena bajo el dolor, una certeza silenciosa de que aunque duela, es correcto. Lleva el peso de la soberanía divina, una paz que supera el entendimiento incluso en medio de la tristeza. Se siente como un capítulo que llega a su conclusión natural y ordenada, como una página que se pasa suavemente por una mano invisible. A menudo viene acompañado de cansancio, de la sensación de que la lucha terminó y de una intuición profunda de que este final es para tu bien, como el corte preciso de un cirujano que busca sanar. Cuando el enemigo intenta robar algo, hay prisa, urgencia, pánico. Una presión que exige actuar de inmediato para evitar la pérdida. Se siente como injusticia, como un arrebato repentino que te deja con sensación de robo y violación. Genera caos, una necesidad desesperada de aferrarte, de recuperar, de revertir lo que parece una tragedia. Hay ansiedad, impulso movido por el miedo, una urgencia por intervenir. Si lo que estás viviendo ahora tiene esa pesadez serena y estable, incluso bajo la confusión y la tristeza, incluso bajo el dolor de lo que pudo haber sido, eso es Dios.
No es algo que se te escapa por incapacidad o falta de esfuerzo. Es algo que está siendo retirado con soberanía porque tus manos deben estar libres para lo que viene, sin cargas del pasado, abiertas y preparadas para recibir las nuevas bendiciones, las nuevas asignaciones y la abundancia que Él ha dispuesto. Esta retirada divina es un acto de amor. Está creando espacio para algo mayor. Permanece atento porque lo que viene ahora cambia la manera en que avanzarás desde este momento, pasando de una postura reactiva a una alineación consciente con la agenda del cielo. Esta revelación es esencial para romper patrones antiguos y entrar plenamente en tu futuro preparado. La estrategia más sofisticada del enemigo contra quien está en transición divina no es el ataque directo, aunque también exista. Es la distracción a través de la urgencia, una manipulación sutil que apela a tu necesidad humana de seguridad y a tu miedo a perder. Él sabe que si logra que entres en pánico, que sientas esa urgencia desesperada y frenética de aferrarte, mirarás hacia atrás. Intentarás restaurar lo que Dios está soltando, reconstruir fragmentos de lo que el cielo ya ha declarado concluido. Invertirás energía preciosa, tiempo y capital emocional en preservar conexiones que ya han cumplido su ciclo, como si intentaras volver a poner en marcha un reloj que oficialmente se ha detenido. Intentarás reabrir puertas que el cielo ha sellado, llamando con insistencia a portales que ya no están destinados para tu paso. Gastarás valiosa moneda espiritual, intentando convencerte a ti mismo y a otros de que lo que sientes desvanecerse es solo un fallo temporal, algo que puede y debe arreglarse, en lugar de un cierre orquestado por Dios. Y cada momento que pasas mirando hacia atrás, aferrándote a los fantasmas familiares del ayer, es un momento en el que tu futuro permanece paciente en el umbral, esperando a que te des la vuelta y lo mires, esperando a que sueltes lo antiguo para poder abrazar lo nuevo. Es una gran ilusión diseñada para mantenerte orbitando el pasado, impidiendo que fijes tu mirada en el horizonte de tu destino. Este es el momento de nombrar el acuerdo que has estado haciendo, sin darte cuenta, de sacar a la luz esos pactos ocultos y declarar que su poder queda roto. Durante demasiado tiempo, esos acuerdos inconscientes han dirigido tus pasos, alejándote a menudo de tu verdadero norte. Cada vez que regresaste a algo que Dios ya había cerrado, ignorando esa sensación firme de final, hiciste un acuerdo inconsciente que lo que Él estaba quitando era más valioso, más esencial o más reconfortante que lo que estaba preparando, a pesar de su sabiduría infinita y su amor sin límites. Cada vez que te disculpaste por tu crecimiento, por tu expansión, por la evolución incómoda de tu alma, para no incomodar a alguien que eligió quedarse inmóvil, hiciste un acuerdo que tu llamado, tu propósito divino, era menos importante que su comodidad momentánea, su miedo al cambio o su necesidad de que tú siguieras siendo pequeño. Cada vez que silenciaste ese fuego en tu pecho, esa inconformidad santa, ese susurro profético que te impulsaba hacia adelante solo para mantener una paz que en realidad no era paz, sino ausencia de confrontación, acordaste que el fuego sagrado que Dios puso en ti debía ser gestionado, apagado, escondido, en lugar de liberado, avivado y utilizado para iluminar el camino. Esos acuerdos, aunque nunca se pronunciaron en voz alta, te han atado, han limitado tu potencial y retrasado tu destino. Esos acuerdos terminan hoy. Hoy recuperas tu soberanía espiritual y rompes esos vínculos, declarando un nuevo pacto con el propósito divino que habita en ti. Y ahora llegamos a la capa que lo cambia todo, la que la mayoría nunca alcanza porque se van antes del veredicto, antes de que la revelación completa se despliegue. Exactamente lo que el enemigo esperaba. Él prospera en las sombras de la comprensión incompleta, sabiendo que si te vas demasiado pronto, perderás la verdad que te libera. Aquí está la contradicción divina que redefinirá tu comprensión de esta temporada. Es una paradoja que cuando la abrazas transforma la confusión en claridad y la ansiedad en anticipación sagrada. Aquello que has estado pidiéndole a Dios que quite la incomodidad, la inquietud, la sensación persistente de que algo no encaja, de que estás a la deriva en aguas desconocidas, es precisamente la evidencia de que algo está profundamente bien. Esta inconformidad santa no es señal de que estés roto. Es la huella de la presencia activa de Dios en tu vida. Dios no inquieta a sus elegidos para castigarlos, ni para hacerles la vida difícil. Los inquieta para moverlos, para sacarlos de la complacencia,
para impulsarlos fuera de aguas estancadas hacia las corrientes vivas de su destino. La inquietud contra la que has estado orando pidiendo que desaparezca es el mecanismo que Él está usando para posicionarte, para alinearte con un propósito mayor, para girarte hacia el cumplimiento de sus promesas. Si estuvieras cómodo, realmente acomodado en lo conocido, no te moverías. Permanecerías atado al pasado, resistiendo el llamado del futuro. Si la temporada anterior todavía se sintiera plena, si aún te diera la satisfacción de antes, no buscarías la nueva. Te quedarías con lo conocido. Ese vaciamiento que estás experimentando no es abandono, es preparación, es Dios haciendo espacio. Es el despojo de lo que fue para que algo infinitamente mayor pueda ocupar su lugar. Primero tenía que crear el hambre, ese anhelo profundo de más antes de presentarte el banquete, antes de mostrarte la mesa abundante que ha preparado para tu alma. Así como el alfarero amasa y vacía la arcilla, antes de darle forma, Dios te vacía para rehacerte como un vaso preparado para su gloria. Pero aquí está la parte que no esperabas, la revelación final, debajo de cada capa que hemos ido retirando. La verdad culminante que enfoca todo con claridad. La piedra angular de tu empoderamiento, la llave definitiva de tu siguiente capítulo. La persona de la que has estado esperando, permiso aquella, cuya validación has buscado en silencio, cuya aprobación creías necesitar, antes de dar el paso hacia lo que Dios te llama, eres tú. No la versión pulida, totalmente sanada y perfecta, que te dices que debes llegar a ser antes de merecer el llamado. No el yo impecable y absolutamente preparado que imaginas en el futuro. Número. Eres tú ahora mismo en medio de la transición, en medio del duelo, la confusión, la inquietud y la transformación, en la autenticidad cruda de tu proceso. Dios no ha estado esperando a que termines de convertirte en alguien distinto para empezar a usarte. Ha estado esperando a que dejes de esperar a una versión de ti que nunca fue la que Él llamó. Esa imagen idealizada ha sido una barrera, no un requisito. El llamado siempre fue para esta versión. La versión rota en proceso, ardiendo en silencio, elegida en silencio, que llegó a este mensaje en un día que parecía cualquiera, pero no lo era porque fue cuidadosamente orquestado por diseño divino. Tú eres el permiso que estabas buscando. Tu cita divina no depende de tu perfección futura, sino de tu disposición presente. No estás casi listo. Nunca has estado más listo que en este preciso instante. Cada desafío, cada herida, cada victoria, cada momento de confusión ha sido un crisol que te ha forjado en la persona que eres hoy, perfectamente equipada para lo que viene. Coloca tu mano sobre tu pecho y declara conmigo: libero todo acuerdo que hice con la pequeñez, con encogerme para caber en espacios limitados, con reducir mi potencial para cumplir las expectativas de otros. Libero el duelo que cargaba como culpa. Ahora entiendo que llorar es un camino sagrado, no una señal de fracaso ni de resistencia. Libero la versión de mí que necesitaba permiso externo para ser quien Dios ya dijo que soy. Acepto que mi validación nace de dentro de la chispa divina que habita eternamente en mi alma. Rompo todo ciclo que se alimentaba de mi miedo y lo disfrazaba de prudencia. Reconozco que la verdadera sabiduría está en la obediencia valiente, no en la parálisis. Salgo del espacio suspendido entre la vida que construí y la vida para la que fui creado. Y elijo la vida para la que fui hecho. No cuando me sienta perfectamente preparado. No cuando el camino esté completamente claro. No cuando todos a mi alrededor estén de acuerdo. La elijo ahora. Declaro que la inquietud en mí no es señal de fracaso ni de carencia. Es el sonido vibrante e innegable de mi futuro llamándome hacia adelante. No estoy roto. No estoy atrasado. No estoy descalificado. Soy exactamente quien Dios dijo que soy antes de que el mundo intentara redefinirme. Y desde este momento camino en esa verdad sin vergüenza, por mi proceso sin miedo al camino desconocido y plenamente despierto a la temporada que ya ha comenzado. Si este mensaje abrió algo dentro de ti, hoy no lo guardes en silencio. Compártelo con alguien que también esté en su propio umbral y aún no tenga palabras para lo que siente. Deja un comentario y dime qué cambió en ti, qué resonó, qué verdad se encendió en tu interior. Leo cada uno de ellos y tu experiencia compartida construye una corriente poderosa de transformación colectiva.
Y si quieres profundizar en lo que Dios está haciendo en esta temporada de tu vida, descubrir tu diseño único y activar el llamado profético que hay en ti, todo lo que necesitas está en el primer comentario fijado. Nos vemos en el próximo mensaje.